Un lindo y hermoso martes. Muchas, pero muchas bendiciones en verdad. De todo mi corazón te deseo que el Señor te esté aconsejando en este día. Y que pues Dios quiere hijos ricos. Dios en realidad, si dejó pobres en esta tierra, es con un propósito para probar a los que hoy tienen los medios. Y bueno, por eso el estudio de ahora. El estudio de ahora es cómo debemos nosotros, en realidad, desendeudarnos o cómo hay que desendeudarse. Y este consejo yo creo que es muy bueno para todos. En verdad que me parece interesante cómo podemos salir de las deudas. Porque es bonito, a veces podemos pensar, hablar de las deudas que tenemos, el por qué, cómo llegamos allí, por qué tuvimos que llegar a una deuda tan grande, cómo nos metimos. Y pues la verdad es que ya estamos ahí, pero ahora, ¿cómo salir de ellas? Esto es lo que yo creo que a muchos de nosotros, como servidores de Dios, nos tiene que importar y tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Te parece bien si vamos a oración? Vamos a orar. Oremos. Señor, gracias te damos ya, Padre, en este tercer día de la semana. Gracias, Señor, por tus lindas bendiciones. Y sí, Señor, muchos te hemos fallado. Muchos, Señor, no te hemos dado lo que te pertenece. Hoy, Señor, tenemos un estudio de consejo, porque creemos que esto viene de ti. Y por eso, Señor, permítenos poder entender cómo, Señor, podemos salir de los compromisos que hoy estamos, que quizás nunca los quisimos, pero que hubo un momento de que ya no podíamos más con el peso y la carga. Y hay cosas, Señor, que nunca entendimos, que si tú no estás como socio con el dinero que tenemos con nosotros, oh Padre, nunca saldremos de las deudas, porque tú eres el mejor consejero y tú eres, Padre, el que siempre nos da la salida. Quédate, Señor, con nosotros en este estudio y que sea, Padre, para entendimiento y desarrollo del camino que debemos de seguir. Rogamos, Padre, de tu bendición y lo pedimos en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿cómo desendeudarse? En el libro de Proverbios, nuevamente, del sabio Salomón, en el capítulo 22 y versículo 7, que es el texto de esta semana, nos dice en sí, Proverbios, capítulo 22, versículo 7. A ver si lo tenemos por ahí. ¡Wow! El rico se enseñorea de los pobres. ¿Y sí? Y el que toma prestado es siervo del que presta. Oh, hermano, esto se ha visto en toda su claridad. Cuando uno solicita un préstamo a alguien, todo aquel prestamita, todo lo que pide al que le prestó, el que pidió prestado, no falta dónde ponerlo. No falta qué hacer con él. Que todo lo que él pide lo hace. Y no es porque esté diciendo con lo que tú me ayudes, con lo que tú te estoy pidiendo, me estés pagando la deuda. No, tú todavía tienes una deuda conmigo. Pero por lo tanto, vemos que aquel que pidió prestado, pues por no quedar mal con él y porque quizás lo espere un momento más, un plazo más largo, no importa, yo voy a donde tú me digas porque tengo una deuda contigo. Qué bueno sería, ¿verdad?
pensar así para con Dios. Saber que somos deudores del Señor. Y lo que Él dice, nosotros lo hagamos. Pero no, siempre Dios lo tenemos como un Dios de amor, y lo es. Pero ¿por qué no cumplir con lo que Dios pide? Mira, te lo voy a leer aquí, de este librito, que espero que tú lo tengas. Y si lo tienes ahí, lo leas junto conmigo. Dice él, ¿qué se puede hacer para escapar de este desafortunado fenómeno? O sea, de la deuda. Si tienes deudas, el siguiente esquema te ayudará a comenzar un proceso para deshacerte de ellas, lo que viene abajo. El plan es sencillo. Tienes una premisa y hay 3 pasos, lo que hay abajo. Y bueno, él comienza con la premisa. La premisa es un compromiso con Dios, de ser fiel en devolver su santo diezmo para alcanzar su sabiduría y su bendición. Veas, esa es la premisa, ese es lo primero, ese es lo primario. Eso es el punto focal de que tenemos que entender que tenemos una deuda con Dios y que hay que darle a Dios lo que Él pide de las bendiciones que Él nos dio. Tenemos que entregarle. Ese es lo primario. Aún dice, Él, o sea Dios, anhela bendecir a los que le son obedientes. Mira, recibimos bendición o maldición, en ser obedientes o desobedientes, en cumplir los mandatos del Señor o dejarlos de cumplir. Ahora vienen los puntos o los 3 puntos o los 3 pasos. Y en el primer paso dice, es declarar una moratoria sobre la deuda adicional. O sea, tenemos a veces quejas, ¿no? No le doy a Dios porque es que tengo este compromiso. Es que tengo que pagar una deuda que me hice y que me metí. También dice, no más gastos con crédito. Y vaya, que si usamos tarjetas de crédito. Si no tomas dinero prestado, no puedes endeudarte. Si ya no pides más dinero prestado, no corres más riesgos en endeudarte. Pero hay hermanos, hay gente que le gusta endeudarse, le gusta tener compromiso. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo, no te metas ahí. Más confía en el Señor. Así es de que el segundo paso, miren, es hacer un pacto con Dios de que a partir de ese momento, un compromiso con el Señor, desde el momento de su bendición, pagarás tus deudas lo antes posible. Y sí, no recuerdo la cita, pero este compromiso con Dios, hermanos, es de vida o muerte para todo cristiano. Y lo primero es que cuando nosotros paguemos primero lo que debemos a Dios, entonces hacer ese pacto con el Señor. Señor, esto es lo último que te debo. Y aquí está, te lo he traído y quiero hacer un pacto contigo, que de aquí en adelante no más deudas contigo, pero ayúdame para no caer en deudas nuevamente con el mundo o caer aún en deudas con hermanos dentro de la iglesia. Así es de que dice el escritor, cuando Dios te bendiga financieramente, utiliza el dinero para reducir las deudas. Ajá. Después que estamos en cuenta con Dios y ahora te caen bendiciones, que dinero que a veces dice, ¿y eso de a dónde? Ay, me llegó un cheque de gobierno. Ay, me gustó aquel carro. Ay, me gustó esto. Ay, me gustó esta ropa. Me gustó la escoba, me gustó el... Y empezamos a gastar lo que deberíamos de usar sabiendo que tenemos deudas. Pero como es un dinero inesperado, pues preferimos en lujos en vez de pagar las cuentas pendientes que tenemos. ¿Vemos? Cómo Dios aún
nos permite la bendición cuando hemos sido rectos con Él y ahora nos manda dinero que ni siquiera esperábamos y en vez de pagar deudas que tenemos, las empezamos a gastar en lo que nosotros creemos que nos va a hacer feliz. Y la verdad, la felicidad es cuando tú te sientes libre de deudas, que no tienes ningún compromiso y ahora fielmente le das a Dios lo que a Dios le pertenece. Sigue este hombre diciendo, cuando la mayoría recibe dinero inesperado, simplemente lo gasta. No, al contrario, aplícalo a tu plan de reducción de deudas. Ahora entendemos. O sea, ahora lo que recibiste es, mejor ponlo a donde tuviste que haberlo puesto, en las deudas. Paga tus deudas. No te salgas a cenar, a comer, a llevar a la familia, a invitar, a hacer lo que tú creas que te puede hacer aún más grande que los que no tienen. No, paga, porque Dios te envió para que pagaras tus deudas. Paso 3, la parte práctica. ¿Y cuál es esa parte práctica? Haz una lista de todas tus deudas de mayor a menor en orden descendente. Todas, siéntate en la mesa y empieza a ver las cartas, los recibos, todo, y a recordar a quién le debes en todos los puntos con la libreta y anota ahí todas las deudas que tienes. Y después dice, para la mayoría de las familias, la hipoteca de la vivienda está en la parte superior de la lista. ¿Cuánto pagas de renta mensualmente? Y una tarjeta de crédito o una deuda personal está en la parte inferior. O sea, tengo una tarjeta de crédito, tengo que pagar la renta de la casa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, pero hay esta tarjeta que he usado y que me llegó y que bueno, ahora la estoy usando. ¿Ok? Luego dice, comienza por hacer al menos el pago mínimo mensual de cada una de las deudas. O sea, le debes 100 a una tienda, a un negocio, págalo con lo que te llegó. Y a continuación, duplica o aumenta los pagos como puedas sobre la deuda que se encuentra al final de la lista, porque es más grande. Una deuda quizás de 10,000, de 5,000, de 4,000 o de $1,000. Pero ya pagaste las pequeñas. Ahora, cuando tú pagaste las pequeñas, ahora ya no hay deuda ahí, pero lo que dabas allá, 20, 30, $50, y le mandabas a una deuda que eran $1,000, le mandabas 100, pues ahora si dejaste de pagar 100 o 50, ahora lo agregas a esa cuenta para terminar de pagar tu deuda más pronto. Y así pueda salir en menos tiempo la deuda que tenías. Y luego dice, quedarás gratamente sorprendido por lo rápido que puedes deshacerte de la deuda inferior para agregarlo al pago básico de la próxima deuda en orden ascendente en la lista. A medida que elimines las deudas más pequeñas del alto interés, liberarás a una cantidad sorprendente de dinero para colocarlo en las siguientes deudas más elevadas. Ahora entiendes. Hermanos, estos principios, si los seguimos, vas a salir muy pronto de los compromisos que hoy sentimos que nos están ahorcando. Hay que terminar primero con lo pequeño, para que cuando termino con lo pequeño y con lo que terminé con lo pequeño, me ayude ahora para empezar a aniquilar y a quitar la deuda grande. Es uno de los principios. Ahora mira, vamos a escuchar el consejo de la sierva de Dios. ¿Qué nos dice ella acerca de cómo salir de estas deudas? Colportor evangélico dice,
Todos deben practicar la economía. Todos. Ningún obrero debe manejar sus asuntos de una manera tal que la haga incurrir en deudas. O sea, esto es lo que venimos hablando, hermanos. ¿Cuánto ganas a la semana? ¿Cuánto ganas a la quincena? ¿Cuánto ganas al mes? Todo eso súmalo y ve lo que entra a tu casa, lo que entra para la mantención. La práctica de sacar dinero de la tesorería antes que haya sido ganado es una trampa. ¿Entiendes? Esto hablando acerca de que acuérdate que lo primero es de Dios. No puedes tú calcular primeramente tus gastos y después calcular la deuda con Dios. De todo cheque que llega primero, saca primero el diezmo y después de ahí empiezas a sacar que para la renta, que para la luz, pero ya apartaste lo que es de Dios. Y es así como nos vamos haciendo socios con Dios y empezamos a sentir entonces la bendición de Dios. De esta forma, los recursos quedan limitados y como resultado los obreros no pueden ser sostenidos en la obra misionera. ¿Por qué? Porque hay muchos que primero deducen los gastos de la casa y después de lo que quedó le sacan para darle a Dios lo que Dios pide, pero en realidad no se lo están dando. Le están robando a Dios. Por eso Malaquías dice, me habéis robado todos, porque todos en su momento siempre decidimos primero los compromisos de la casa y después el compromiso que tenemos con Dios. Y la obra de Dios y el evangelio de Dios se está cortando. No ha habido distancia. Cuando uno cae voluntariamente en deudas, está deslizándose dentro de una de las redes que Satanás coloca para las almas. Y esto es lo que el enemigo está buscando, que todos primero vean lo suyo, vean sus compromisos, pero no vean el compromiso que tenemos con Dios. Pero decimos ser cristianos, pero en realidad es que a Dios no le estamos dando lo que Dios merece recibir. Veamos esta otra cita. Allí mismo, en ese mismo libro. La práctica de pedir prestado dinero para aliviar alguna necesidad apremiante sin hacer cálculos para cancelar la deuda, por común que sea, es desmoralizadora. El Señor quiere que todos los que creen en la verdad se conviertan de estas prácticas engañosas. Deben preferir sufrir necesidad antes que cometer actos deshonestos. Y esto es para con Dios, la verdad. Ser deshonestos con Dios y creer que a Dios lo estamos engañando. No, a Dios no lo engañamos. Porque aún si tú recibes $300 a la semana, 30 mínimo son para Dios. Pero muchos creen, bueno, yo y a Dios, pues como no pude más, tuve que comprar la marqueta, tuve que pagar los biles, tuve que pagar la renta, pues hoy nomás le doy esto. Es deshonestidad para con el Señor. Por eso ella dice, si los que ven la verdad no cambian el carácter en consonancia con la influencia santificadora de esta, serán un sabor de muerte para muerte. Vean, muchos no creen que el diezmo y la ofrenda es de vida o muerte. Muchos no. Dicen, no, es que Dios no ocupa y Dios no quiere los diezmos. Algunos dicen, ni tienes que dar los diezmos. Cuidado. Yo no estoy para decirles a ustedes qué tienen que hacer, pero si tú lees la palabra de Dios, te vas a encontrar que en su momento, así como fue en el jardín del Edén, que decimos, pero Adán no daba diezmo. No, Adán ofrecía sus ofrendas a través de la obra y el trabajo que realizaba en el jardín del Edén. Por eso ella termina diciendo, representarán mal la verdad, traerán reproches sobre ella y deshonrarán a Cristo, quien es la verdad. ¿Te imaginas? Un hombre que a veces tiene buenos cargos en la iglesia, tiene los mejores cargos y no es honesto con Dios, no entrega los diezmos al Señor y aún no porque sea líder, pero
Así como el liderazgo, puede ser la iglesia. Por eso, mi hermano, es importante que veas tu relación con Dios y no para con los hombres. Tú ponte en contacto con el Señor y ser fiel al Señor, y entonces la gloria de Dios se manifestará en ti y en tu familia y en tu hogar. Dios te bendiga y el Señor te guarde. Muchas bendiciones.